Qué bendición es que la iglesia pueda cantar Jesús pagó mi deuda. No sé si usted pudo pensar un poquito en la letra. ¿Sí? Esa hermosa alabanza, a medida que estudiaba para el tema, esa alabanza venía a mi mente. ¿Ya? El decir que la iglesia diga, que cada uno de nosotros de manera personal diga, profundo es el amor de Dios, nos lleva a decir que Él pagó nuestra deuda. Ya que a través de nuestra transgresión podemos conocer o conocimos el amor sacrificial del Padre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que espero que ese mensaje, la palabra de Dios, impacte hoy día nuestros corazones. Bien, estamos metidos en una hermosa serie que es de Segunda de Juan, basado en Segunda de Juan. Y pensaba en esta semana que cuánta bendición es para la iglesia estudiar Segunda de Juan, ¿ya? No sé cuántas veces usted ha escuchado sermones acerca de Segunda de Juan. Yo, al estar estudiando, también me baso mucho en lo que, en alguna manera, otros ya han estudiado a través de libros, a través de predicaciones, y la verdad no hay tanto material como sí debería haber, ya que Segunda de Juan toca temas muy trascendentales para la iglesia, temas muy, muy importantes. A pesar de ser solamente una epístola de solamente 13 versículos, en verdad los temas que toca son fundamentales para la iglesia. Si hacemos un poquito de memoria, dentro de la carta, no encontramos directamente que Juan diga yo soy el autor o yo soy Juan, aunque sí la historia de la iglesia y la evidencia histórica nos habla de que Juan es el autor. Ya los primeros receptores reconocieron esto, no dudaron de que Juan era el escritor, aunque sabemos de que hay un escritor humano, pero también la Escritura dice de que estos santos hombres de Dios hablaron, ¿qué cosa? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si bien Dios utilizó a ciertos siervos de Dios, hombres usados por Dios, todo lo que tenemos aquí es la palabra de Dios. Y toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para que la iglesia pueda ser instruida y pueda ser enseñada. Así que Segunda de Juan no es de menospreciarse, no es de dejarse de lado, sino más bien tenemos que estar ahí estudiando estos temas tan importantes. Vamos a Segunda de Juan, por favor. Vamos a Segunda de Juan. Hoy día tengo todo esto para ustedes, así que no puedo perder mucho tiempo, ¿ya? Son solamente 25 páginas. Se me está olvidando lo más importante, que es poner el cronómetro. ¿Sí? Ya. Segunda de Juan tiene una gran diferencia con Tercera de Juan. ¿Ya? Eso es importante siempre recordar. Segunda de Juan tiene una gran diferencia con Tercera de Juan. ¿Cuál es esta diferencia en Segunda de Juan? Voy a decir capítulo 1, aunque en verdad no tiene capítulo, lo mismo para Segunda de Juan. Capítulo 1, versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10, aquí está la exhortación y el núcleo de esta carta. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Uno puede leer estas palabras y decir, qué mala onda, Juan. ¿Ya? Qué mala onda, ¿por qué no lo puede recibir en la casa? Pero en verdad hay que entender el contexto histórico. En ese tiempo, si vamos a este tiempo donde Juan está escribiendo, que sería en el primer siglo de la iglesia, el recibir en la casa involucraba que esa persona se quede y se hospede en la casa, ya que estar en los hoteles en aquellos tiempos era de mala fama, ¿ya? Era muy mal visto, ¿ya? Entonces las personas lo que hacían era un acto de hospitalidad, recibían a las personas, eso involucraba que yo te ofrezco todo y yo tengo una afinidad contigo, ¿ya? Eso involucraba. Entonces Juan lo que le está diciendo a esta hermana, le está diciendo, miren, si alguno no trae la doctrina de Cristo, ustedes no pueden tener afinidad, ustedes no le pueden decir bienvenido si alguno se extravía de la doctrina de Cristo, ¿ya? Eso es importante tenerlo en mente. Ahora, la diferencia con Tercera de Juan, que en Tercera de Juan encontramos otra advertencia. Dice en capítulo 1, versículos 5 al 8 de Tercera de Juan, dice, amado,
fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Entonces, había un hermano que se llamaba Gayo, dice que recibía a los hermanos y los hospedaba muy amablemente, muy gentilmente, y Juan le dice, bien haces en hacer estas cosas. Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonios de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, encaminarlo involucrado en que les dé todas las provisiones para el camino. Ya entonces este hermano no solamente recibía amablemente a los hermanos, sino que también está llamado a encaminar a los hermanos, a ser partícipe con ellos en la obra de Dios. Dice versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Aquí está el llamado, versículo 8. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Ya? Entonces, por un lado, es decir, no participes, no les digas bienvenido a las personas que están engañando a la gente. Y por otro lado, dice, participa con la gente que predica la verdad. Ahora, el punto, como ustedes notaron, el punto para decir bienvenido y no bienvenido es la verdad. ¿Ya? Es la verdad de que una persona tenga la verdad de Dios y predique la verdad de Dios. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, teniendo eso en mente, en verdad, Juan, en primera de Juan, en segunda de Juan y en tercera de Juan, trata el tema del amor, de la verdad, de los mandamientos, son temas característicos de él. Y me gustó mucho al estar estudiando cómo describía el tema de segunda de Juan, un pastor que se llama Pastor John MacArthur. Él dice en su Biblia de estudio, en la introducción a segunda de Juan, dice, el amor y la verdad son inseparables en el cristianismo. Note esto, el amor y la verdad son inseparables. ¿Ya? La verdad siempre debe guiar el ejercicio del amor. La verdad siempre debe guiar el ejercicio del amor. El amor debe permanecer de pie ante la prueba de la verdad. La lección principal de este libro es que la verdad determina los límites del amor y como consecuencia la unidad. Por tanto, la verdad debe existir antes que el amor pueda unir. ¿Ya? Me gustan esas palabras. La verdad siempre tiene que estar antes que nosotros podamos estar unidos en un vínculo de amor. Ya que la verdad genera amor. Inevitablemente, si usted tiene la verdad, una persona tiene la verdad de Dios, eso le va a llevar a amar. ¿Ya? Estas cosas no están separadas. Escuche bien estas palabras. Cuando alguno hace concesiones con la verdad, el amor cristiano verdadero y la unidad son destruidos. Solo un sentimentalismo superficial existe en donde la verdad no es el fundamento de la unidad. Entonces, este tema es fundamental para la iglesia. ¿Ya? Si bien nosotros debemos ejercer el amor, como vamos a ver hoy día, esto no está separado de la verdad. ¿Ya? No está separado. La iglesia y usted como cristiano en particular no puede hacer concesiones con la verdad en nombre del amor. No puede. Estas dos cosas están juntas, están entrelazadas. Ahora, cuando yo nuevamente me metía en primera, segunda y tercera de Juan, le compartía allá en la casa, que en verdad hay cosas características de Juan que él siempre habla. Por ejemplo, habla siempre del amor, habla siempre de la verdad y habla siempre acerca de los mandamientos de Dios. Y uno podría pensar en Juan, ¿cierto? ¿Usted recuerda cuando Juan fue llamado en sus principios? Él llamó, obedeció al Señor, pero él en un principio no era llamado el discípulo del amor, ¿ya? Era llamado todo lo contrario, ¿ya? Hijos del trueno eran llamados. ¿Por qué? Porque ellos una vez fueron a predicar a un cierto lugar, a una aldea, y esa aldea no le recibió. Ahora Juan dijo, Señor, ¿por qué no oramos por esta gente y que nos abran la puerta muy amablemente? Es que siento mucho amor por esta gente. No, yo dije, Señor, que descienda fuego, así como el tiempo de Elías. Ahora eso es notable. Ahora, ¿cuál fue el punto? ¿Dónde se produjo el cambio en la vida de Juan? Fue que pasó tiempo con el maestro. Es que pasó tiempo con el maestro. Y cuando nosotros pasamos tiempo con el maestro,
con la persona que dijo ser la verdad, el amor brotó en Juan. Y eso es una enseñanza muy grande. Fue tanta la conversión de Juan que de ser llamado hijos del trono pasó a ser el discípulo amado. El discípulo amado. Yo esta semana le preguntaba a mi esposa, decía, ¿me puedes definir en 3 palabras? No, me dijo completo, bebida. No, lo que me dijo me lo voy a guardar. Pero a Juan lo podríamos, si bien audiblemente no hablamos con Juan, pero sí tenemos sus escritos y podemos ver a través de estas palabras que Juan hablaba del amor, vivía el amor, practicaba y predicaba la verdad a tal punto que él fue mártir de la verdad. Y él vivía conforme a los mandamientos de Dios. Es un tremendo testimonio. Tremendo testimonio. Me pareció bastante interesante traerlo delante de ustedes, ¿ya? Para decir de que en verdad el punto principal del cambio es conocer la verdad. Para Juan es estar con el maestro. Estar con la persona que predica la verdad, que fue su maestro, que es también nuestro maestro, nuestro Señor Jesucristo. ¿A usted cómo le reconocerían? ¿Se ha puesto a pensar? Para los que son casados, lleguen a su casa, díganle a su esposa, amor, defíneme en 3 palabras. Para los que no son casados, pregúntale a sus padres. Voy a traer algo delante de ustedes. Vamos a ver dentro de la epístola un gran énfasis. Vayan por favor a 2 de Juan. Si notamos los primeros 6 versículos, vamos a notar la repetición de estas palabras. Dice, vamos a leer todo a 2 de Juan, pero quiero que noten la repetición de estas palabras. Por ejemplo, la palabra amor o amo, de amar obviamente, se repite 5 veces. Por ejemplo, en el versículo 1, en el versículo 3, en el versículo 5 y 2 veces en el versículo 6. 5 veces también se repite la palabra verdad. Ya eso no es casualidad. ¿Ya? La palabra amor y verdad ya están juntas. ¿Ya? Que en verdad la gracia, la misericordia y la paz vienen a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? En verdad y amor. En verdad y amor. La otra palabra es verdad. Y finalmente también hay una palabra que se repite mucho que es mandamiento. Entonces yo pensaba esta palabra, en verdad, hoy día vamos a estar en el versículo 4 hasta el versículo 6. Si se repiten tanto el énfasis, en verdad, el título es, en alguna manera, tiene que estar relacionado con estas palabras. Ahora, tenemos todas estas palabras, pero hay un claro énfasis, ¿ya? Para los estudiantes y para todos, en verdad, siempre cuando tomamos el texto, tenemos que saber sacar la idea central. ¿Cómo a veces es fácil llegar a la idea central a través de los imperativos? ¿Ya? Tomar todos los verbos y ver cuáles son imperativos. Y aquí el imperativo es que nos amemos unos a otros. Versículo 5. Dice, que andéis en amor, versículo 6. Entonces, podemos ver de que la verdad es un tema, el amor es un tema, pero aquí en estos versículos el mandamiento es amar. El mandamiento es amar. Debemos ejercer el amor, pero esto no está ligado en las bases de la verdad y la obediencia a los mandamientos de Dios. Así que el título de los versículos 4 al 6 que vamos a ver hoy día es: en base a la verdad, andemos en amor y obediencia. En base a la verdad, andemos en amor y obediencia. Quiero que leamos 2 de Juan, son solamente 13 versículos, ¿ya? Nos tomemos unos minutos para leerlo. Dice así 2 de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros.
sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Eso fue el saludo. Veamos el desarrollo de la epístola. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Señor, te ruego que en este tiempo que vamos a tener, estudiando Segunda de Juan, tu verdad, Señor, prevalezca, Señor, en nuestros corazones. Padre, el centro es tu palabra, Señor. El centro es, Señor, que tu pueblo conozca tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que a través de tu Santo Espíritu podamos entenderla, Señor. No solamente entenderla, sino también practicarla, vivirla, Señor. Hablar de ella, Señor. Que estas palabras, Señor, impacten nuestros corazones, Señor. Te ruego, Señor, por mí, que no sea, Señor, un impedimento para que esto sea así, Señor. Antes bien, ayúdeme, Señor, a darle gloria y honra con mis labios, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, habiendo leído, vamos a ver solamente 3 puntos. El primero, en base a la verdad. Vamos a ver el versículo 4. Juan dice, mucho me regocijé. ¿Ya? Esto es bastante importante considerando que Juan no se encontraba en un buen momento. ¿Ya? Si situamos este escrito ya a finales del primer siglo de la iglesia, Juan todavía sigue con vida, a pesar de que muchos apóstoles ya habían muerto, y él estaba en una situación difícil, siendo perseguido, la iglesia estaba siendo perseguida. El contexto también histórico, documentos históricos nos hablan de que Juan fue una de las personas que padeció mucho en Éfeso. Fue muy perseguido y finalmente fue exiliado a Patmos, donde escribió el Apocalipsis, donde recibió la revelación del Apocalipsis. Entonces él encuentra su regocijo, y no cualquier regocijo. Dice, mucho me regocijé. No es un pequeño regocijo, no tuve solamente un pequeño gozo, sino mucho. Podríamos ver en qué consiste este regocijo. Si bien podemos ver de que esto es una estructura general de la carta, vamos a ver que no es como le mencioné, no es un momento fácil para él. No es un momento fácil para él, no es un momento fácil para la iglesia que está siendo atacada. Vimos en el versículo 7 que muchos engañadores están predicando que Jesucristo no vino en carne. Esa doctrina se llama gnosticismo, ¿cierto? Entonces es un momento duro, pero él dice, me regocijé. Muchos hermanos querían también adueñarse de la iglesia. Esto también es concordante con lo que encontramos en Tercera de Juan. Dice el versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Ahora, ¿cuál es el motivo de gozo? Dice, porque he hallado a alguno de tus hijos. Ahora recordemos de que hay disputa con respecto a quién específicamente se refiere con el anciano a la señora elegida. Hay mucho debate, ¿ya? Yo me inclino y comparto plenamente de que se refiere a una persona en particular, a una hermana de la iglesia, a una hermana.
¿Ya? Entonces creo que no hay tantas bases para decir que se refiere a la iglesia en general. Para mí es una lectura normal del texto, una interpretación literal te lleva a decir que es una hermana. Entonces es una hermana que tiene hijos. Dice, el motivo del regocijo de Juan es porque a través de una visita o a través de noticias que le llegaron a Juan, él encontró de que ha hallado a algunos de sus hijos, algunos de los hijos de la hermana, andando en la verdad. Ahora, ¿qué le llama la atención de eso? Dice, porque he hallado a algunos de tus hijos. Probablemente, al decir algunos, quizás algunos, hay una diferencia entre decir algunos y todos, ¿cierto? Todos es inclusivo, es decir, todos. Sin excepción, algunos puede darse a entender que algunos no están caminando en la verdad. Entonces, probablemente la exhortación de Juan es debido a que muchos hermanos están siendo engañados por esta falsa doctrina. Entonces, en cambio, él dice, me regocijo, porque algunos no se han dejado engañar por este error, sino que ellos están andando en la verdad. Están andando en la verdad. Ahora, ¿qué significa andar en la verdad? Andar en la verdad. Nótese que no utiliza la palabra conocer la verdad, como sí se utiliza en otras partes de la Biblia, conocer la verdad, sino que dice andar en la verdad. Esta expresión comunica la idea de un creyente que confiesa la verdad de la palabra de Dios y que vive en armonía con dicha palabra. Recordemos que cuando hablamos de la verdad, esto no está separado de la Biblia. No es separado de lo que encontramos aquí. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17. Tu palabra es la verdad. Entonces, cuando habla de andar en la verdad, es una persona que anda y vive conforme a la palabra de Dios. Todo lo que dice, describe a una persona que está gobernada por la ley de Dios. Entonces no es cualquier alabanza. Algunos de tus hijos están viviendo conforme a la verdad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Juan ya había hablado muchas veces de que la verdad no es solamente algo intelectual, no es algo que usted alguna vez lo haya escuchado y que se lo olvidó, no es solamente algo que usted conoce perfectamente, sino es algo que se vive, algo por el cual se anda. Primera Juan, capítulo 1, se los leo, no es necesario que usted vaya para allá. Dice, capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, ¿y qué más? Y no practicamos la verdad. Entonces la verdad, hermanos, más que ser conocida intelectualmente, es algo que se vive, es algo que se practica. Es algo que se practica a diario. Por eso es que debemos decir que la verdad no es algo para conocer solamente, sino para vivir en cada segundo de nuestra vida. Cada segundo de nuestra vida, los preceptos que Dios nos dejó en su palabra son aplicables hoy en nuestra vida. No es solamente algo intelectual. No es solamente algo intelectual. Ustedes se me vienen a la mente al estar estudiando estos versículos. Mateo 7, Jesús termina el sermón del monte y termina con una gran advertencia. Aquellas personas que decían conocer a Dios, dijeron conocer a Dios. Señor, en tu nombre hicimos esto. En su nombre hicimos esto, echamos fuera demonios y otras cosas más. Probablemente eran personas religiosas que probablemente decían conocer la verdad. Pero el Señor le va a decir, apartados de mí. ¿Qué más? Hacedores de maldad. Probablemente esas personas al estar haciendo tantas cosas maravillosas, y ellos decían, conocemos perfectamente la verdad. Pero su vida reflejaba otra cosa. Su vida era incongruente.
Pablo decía acerca de los falsos maestros. Profesan la piedad, pero con sus hechos lo niegan. Sus hechos lo niegan. Entonces, que Juan diga que la verdad es algo por el cual debemos transitar, debemos andar, tiene implicaciones prácticas para nuestra vida hoy. Tiene implicaciones prácticas para nuestra vida hoy. Tenemos el mandamiento de andar en la verdad, como dice ahí, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Dios no solamente hoy día le manda a conocer la verdad, a escudriñar la verdad, sino también a andar en la verdad. Con respecto a la verdad, podemos ver a través de la Escritura que la verdad, primera cosa con respecto a la verdad, es que Dios es el Dios de la verdad, según Deuteronomio 32:4. Cristo es la verdad y lleno de verdad, según Juan 14:6. Yo soy el camino, ¿qué cosa? La verdad y la vida. Y lleno de gracia y de verdad, decía Juan, cuando vio a Jesucristo. El Espíritu Santo es llamado Espíritu de verdad en Juan 14:17. La Biblia es llamada Escritura de la verdad en Daniel 10:21 y en Juan 17. Somos salvos por la verdad. Somos santificados por la verdad. Debemos amar la verdad. Somos juzgados por la verdad. Adoramos la verdad. Servimos a Dios en la verdad. Nos regocijamos en la verdad. Debemos hablar verdad. Manifestar la verdad y caminar en la verdad. Debemos caminar en la verdad. Y hay un pasaje en 1 Timoteo que dice, que ustedes los tienen ahí, para que si tardo, 1 Timoteo le habla esto a Pablo le habla, estoy rayado con Juan. Pablo le habla a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice, si es que yo me tardo en volver mientras él estaba en Éfeso, para que si yo tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué dice? Columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia. ¿Usted quiere encontrar un propósito de la iglesia? ¿Por el cual Dios creó la iglesia? Ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia no puede renunciar a la verdad por decir amar a los demás. Algunas personas dicen, yo una vez escuché un testimonio de una persona, yo me hago inconverso para ganarme a los inconversos. Eso es hacer transar con la verdad. Eso es transar con la verdad. Que la iglesia no predique que el aborto es aberración a los ojos de Dios, que el matrimonio igualitario es aberración ante los ojos de Dios, que la iglesia no hable de esas cosas y no lo tenga como convicción. Eso es hacer transar con la verdad, concesiones con la verdad. En cambio, Pablo le decía, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Debemos andar en la verdad. En medio de un mundo completamente engañado y engañador, nosotros como iglesia debemos vivir en la verdad. Ahora, le mencioné de que Timoteo, en 1 Timoteo, estaba en un lugar que se llamaba Éfeso. ¿Ya? En Éfeso hay un contexto histórico bastante interesante. En Éfeso estaba el templo de una diosa que se llamaba Diana. ¿Lo has escuchado? Sí, el templo de Diana es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ya todavía quedan vestigios de ese templo. ¿Ya? Algo así más o menos se cree que era el templo. Ya esta foto lo saqué de Facebook. No, una persona que había sacado cuando estaba ahí vivo. No, se cree que era así. Ahora, ¿qué le llama la atención de esa imagen? Las columnas, ¿cierto? A mí también me llamó la atención las columnas. Ahora, lo que dice la historia es que tenía 127 columnas. Todas esas columnas individuales eran donadas por algún rey. Algún rey que iba y donaba una columna. En esa columna le ponía el nombre. Y esa columna simbolizaba de que esa columna era el sostén de ese templo. Era un monumento al engaño, ya que era un lugar donde se adoraba a la diosa
entre comillas, y entre minúsculas, Diana, de los Efesios. Era todo un orgullo para a los de Efesios. Era todo un orgullo. Ahora Pablo va a tomar esa figura, de decir columna. La iglesia es columna, no para el engaño, no del engaño, no de la mentira, sino columna y baluarte de la verdad de Dios. Columna y baluarte de la verdad. Ahora, ya que él le habla fuertemente de que se regocija en que hay algunos de sus hijos, esta hermana, estaban andando en la verdad, y dice que andar en la verdad es conforme al mandamiento que recibimos del Padre, le va a hacer un llamado, y el llamado es andar en amor. Ya que usted conoce la verdad, vive la verdad, anda en la verdad, ahora andemos también en amor. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Si bien el apóstol Juan muy frecuentemente recurre a los mandamientos de Dios y al amarnos, él dice, no es un mandamiento nuevo. No es un mandamiento nuevo. Dios Padre nos dio este mandamiento por medio de su Hijo. Podemos ir inclusive más atrás. Podemos hablar del principio de cuando ellos escucharon el Evangelio, pero si vamos a la Escritura también, el amor no es un tema nuevo. No es un tema nuevo. Jesús dijo en Juan 13, yo se los leo, no se preocupe. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy. Ahora, me llama la atención de que Jesús diga, un mandamiento nuevo os doy. Ahora, el mandamiento nuevo no es amar solamente, porque ese mandamiento ya estaba. Ahora dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahora, ¿cuál es lo nuevo aquí? ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es como yo os he amado. Jesucristo dejó su ejemplo y dijo, así tienen que amar. Tienen el mandamiento desde antes de amar. Pero ahora amen como yo les amé a ustedes. Como yo les amé a ustedes. Qué medida inmensa. Profundo amor del Padre de Dios cantábamos. Profundo. Profundo. Así somos llamados a amar. Entonces, no es un mandamiento nuevo. Que nos amemos uno a nosotros. Eso es el núcleo de este pasaje. La verdad de Dios no puede quedarse solamente en tu mente. Debe afectar tu corazón. Debe afectar tu vida. Debe llevarte a amar a tu hermano. Amarlo como Cristo nos amó. Juan ya había dicho esto en 1 Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Si vamos al Antiguo Testamento, ya hemos estudiado los 5 primeros libros. Vimos la semana pasada Josué con Daniel. Vimos que el núcleo central de Deuteronomio es el mandamiento. Vayan a Deuteronomio, por favor, una vez más. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, es decir, primero ama a Dios con todo tu corazón. Este es el primer y gran mandamiento. ¿Cuál es el segundo? Mateo 22, vayan allá por favor. Mateo 22, una vez le preguntaron al Señor, a modo de tentarle a él, le dijeron, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Dice versículo 37 del capítulo 22 de Mateo, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Sí, amén, Señor, eso nos gusta, amar a Dios nomás. Eso ahí nomás, está bien ahí. Pero ¿qué más dice? Y el segundo es semejante. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti. Y es más, Jesús añade, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Todos los mandamientos de Dios se resumen en eso. Que tú ames a Dios y que ames al prójimo. Todo. Todo se resume. Se resume en eso. Si hablamos de el amor, si alguno dice que ama a Dios, debe amar a su prójimo, pero ¿cómo manifiesto el amor a Dios? Eso nos lleva al último punto, que es el llamamiento a la obediencia. Menciona andar en amor, como Cristo nos amó. Debemos andar en amor, andar en la verdad, y eso también, el conocimiento de la verdad, nos lleva a la obediencia, a sus mandamientos. Fíjense que dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Usted dice amar a Dios? Estoy seguro que todos van a decir que sí, los que están acá. ¿Cuál es la regla para saber si realmente amas a Dios? Su mandamiento. Si no amas sus mandamientos, no amas a Dios. No amas a Dios. El ciclo que vemos aquí es, amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Sus mandamientos nos dice que debemos amar al prójimo. Haciendo eso, mostramos nuestro amor a Dios. Si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos y es un ciclo. Estas cosas no están separadas. No hay tal cosa de decir, no, yo amo a Dios, pero no amo a la iglesia. Porque en la iglesia hay puros pecadores. ¿Amén? Amén. Sí. Sí, amén. Es la verdad. Siempre hay espacio para alguno más. Siempre hay espacio para alguno más. No hay tal cosa como decir amar a Dios y no amar a los hermanos. Si decimos, Juan también les dijo, si alguno dice, perdón, esto fue Santiago, dice, ¿cómo puedes decir amar a Dios y aborrecer a tu hermano? Ya que a Dios no lo ves. Y a tu hermano que sí lo ves, no lo puedes amar. Es ilógico. ¿Cómo debemos amar a Dios y a nuestro prójimo? Pues obedeciendo los mandamientos de Dios, obedeciendo los mandamientos que Él nos ha dado. Los mandamientos del amor no son dos preceptos individuales que Dios le dio al pueblo de Israel. Cada mandamiento de Dios es una obligación. Debemos mostrar amor por Él y por nuestro prójimo. Pablo decía esto en Romanos 13:10. Por consiguiente, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. La ley de Dios, algunos pueden decir, sí, eran severas, pero manifestaban el amor de Dios. Nos llevaban a amar a Dios, amar al prójimo. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, demostramos nuestro amor por Él. Nuestro amor por Él. Juan 13, 34, 35, ya lo leímos. 1 Juan 14, 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Escuche bien, nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ¿qué cosa?
ame también a su hermano. Juan define el amor a Dios en términos de obediencia a su palabra. Juan define el amor a Dios en términos de obediencia a su palabra. Me pasó lo mismo que el pastor el otro día, hoja blanca. No sé qué hacer una hoja blanca ahí. Va a terminar esta parte del versículo 6 diciendo, como vosotros habéis oído desde el principio. Nuevamente, uno podría leer las palabras de Juan y decir que es repetitivo. Es muy repetitivo, Juan. ¿Por qué se le ocurre que es tan repetitivo? ¿Por qué Juan cae en esta repetición? Porque tenemos una tendencia a oír, pero no a escuchar obedientemente. Oidores olvidadizos, como decía Santiago. Oímos el mandamiento, pero no obedecemos. La antigua regla todavía tiene vigencia. La repetición es la madre del aprendizaje. Nuestra conducta debe conformarse a la de Jesús, ya que todo el que dice que vive en Dios debe andar como Jesús lo hizo. Debe andar como Jesús lo hizo. Si tú dices que crees en Jesús, andas como Él. Hermanos, grabémonos esta frase. No existe conocimiento de la verdad y fidelidad a sus mandamientos en una persona que no practica el amor, así como Cristo lo ordena marcándonos su ejemplo. Marca. No existe. No hay conocimiento de la verdad en eso. No hay. Consideraciones finales. Llegamos al final. Aunque el compromiso de alguien con la verdad sea impecable, ¿usted conoce personas que tienen un compromiso con la verdad impecable? Su amor en la práctica por otros puede ser terriblemente inadecuado. Sin embargo, tenemos el mandamiento de andar en la verdad, al igual que andamos en amor. No podemos decir solamente veo esto y no veo lo otro. Ya que la verdad y el amor son compañeros. Como bien lo dice Pablo, el amor siempre se goza en la verdad. 1 Corintios 13:6. Y en otra parte también escribe que los cristianos deben hablar la verdad en amor. En amor. La verdad en amor. Esto es muy contrario a lo que vemos en el mundo hoy día. Esta semana tuvimos una capacitación en el trabajo donde uno de los ejes principales es hacer la retroalimentación a las personas que tenemos a cargo. Y si una cosa puede ofender a la otra, no lo digo, por más que sea verdad. Usted entenderá que es muy contrario a lo que enseña la Biblia. La verdad dice que nosotros practiquemos la verdad en amor. El amor no es solo una emoción pasajera, sino un compromiso perdurable. El amor es una manifestación genuina de la regla de oro y el cumplimiento de la misma. Hagan a otros lo que ustedes quieran que ellos le hagan a ustedes. Lucas 6:31. Juan lo formula de un modo directo cuando exhorta a sus lectores: queridos hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obras y de verdad. No con obras y de verdad. Aplicación. Vamos a terminar con unas aplicaciones. Primero, Juan describe a una persona que anda en la verdad como una persona que ama. Si le preguntamos, Juan, ¿qué es una persona que anda en la verdad? Él te va a decir una persona que ama a su prójimo. Te animo hoy, hermano, hermana, a no amar solamente de palabras, sino en pensar hoy. Piense, llegue a su casa, medite. ¿Cómo puedo servir a mi hermano? ¿Cómo puedo yo servirle? No esperar que él me sirva. ¿Cómo lo puedo llamar? ¿Puedo hablar con él? ¿Puedo saber si tiene una necesidad? Piense, quizás es un buen ejercicio llegar a la casa y decir, pensé en el hermano Guillermo, esta semana lo voy a servir. Voy a llamarle, voy a preguntarle cómo está y voy a orar por él. Piensa en eso.
Sin embargo, el amor práctico brota a partir del conocimiento de la Escritura. Si usted no tiene ese conocimiento sólido en la verdad, su amor va a ser sentimentalismo. Dediquemos y dedica tiempo prioritario para el estudio de la Escritura, atesorándola como lo más preciado en tu vida. También podemos irnos al otro extremo y decir, yo amo demasiado, pero no tengo tiempo para la Biblia. Bueno, ¿de qué amor estamos hablando entonces? Hermano, hermana, ¿usted entiende que realmente como cristianos debemos amar a nuestro hermano? ¿Debemos amarlo como Cristo nos amó? Piensa en alguien que tiene algo contra ti. ¿Usted conoce a alguien que tiene algo contra usted? Busquemos reconciliando con esa persona. Busquemos reconciliando hoy con esa persona. No esperar mañana. Hoy día. Porque Dios nos manda a hacerlo. Dios nos manda a hacerlo. No podemos quedar con toda esta información y no ir donde el hermano que tenga algo contra nosotros. Y si es necesario humillarnos, amén. Cristo se humilló por amor a nosotros. Se hizo pobre siendo rico, para que nosotros vivamos en riqueza. Finalmente, Cristo dijo ser el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Como el camino transitas, lo transitas, como la verdad conoces y la pones en práctica la verdad, y como la vida, vives esa vida abundante que solo se encuentra en Él. Déjeme terminar con esto. El amor es un tema muy mal interpretado hoy en día en el mundo. El amor nos presenta el amor en términos egoístas. Esa persona me da, y mientras no, cuando me deje de dar, yo lo dejo de amar. Estaba leyendo que muchos motivos de separación en matrimonio es que yo lo dejé de amar. ¿Es tal así eso? No. No es que lo dejaste de amar. Es que dejaste de arrepentirte. Dejaste de arrepentirte, de ir a la cruz y encontrar el perdón de Cristo. Y ver que Cristo te manda a amar a tu cónyuge como a ti mismo. Déjeme decirle a todos, en especial a nuestras visitas, que el verdadero amor se encuentra solamente en Jesucristo. Solamente en Él. No en cosas vanas, pasajeras de este mundo, sino solamente en Él. Y Jesucristo está esperando hoy que nos reconciliemos con Él. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueran lo más sucio del mundo, van a venir a ser como blanca lana. Pero hay que acudir a Él. El Señor le está esperando para arreglar cuentas a través de Jesucristo. Mientras haya tiempo, acudamos a Él. Vamos a Él. Señor, le damos gracias por este tiempo. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, por el estudio de ella. Gracias, Señor, porque sin ella, Señor, no sabríamos qué hacer, Señor. Pero a la vez le pedimos perdón porque quizá cuántas veces hemos escuchado del amor, Señor, pero cuántas veces realmente lo practicamos, Señor. Cuántas veces realmente amamos como Cristo nos ama a nosotros, Señor, como nos amó al entregarse en la cruz. Yo te ruego que hoy día, Señor, esa verdad cambie, Señor, en nuestra vida práctica, que nos ayude a amar a ti, Señor, como usted quiere que le amemos, Señor. Amar a nuestro prójimo, Señor. Amar a tu iglesia, Señor. Así como Cristo ama a la iglesia, Señor. Padre, ruego, Señor, por estas verdades, Señor, que calen fuertemente en nuestros corazones, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.